Hello, hello, hello. Muchas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de café. Bienvenidos este 1 de abril. Ya estamos en el cuarto mes del 2021, el año de la pandemia. Bienvenidas, Citlali. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en esta charla de café en un día tan simbólico, Jueves Santo. Así es, jueves de Semana Mayor. Por lo tanto, pues agradecemos a todos los que están conectados, aprovechando sus días de descanso y este ratito de reflexión que tenemos, que entendemos, más allá de la religión católica, creo que son días que debemos reconocernos como de reflexión, de descanso, de asueto y de reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen momento para estar eh, tomando una buena taza de café, así es que bienvenidos, ahí tomamos una rica taza de café, ahorita vamos a ver a Armando dónde anda, en qué cafecito nos acompaña, y a escuchar una charla bastante interesante que vamos a tener con un especialista que vamos a presentar en un momentito más. Vamos a ver si ya está por ahí Armando. Armando, ¿ya estás por ahí? ¿No? ¿No estás, Armando? Ahí estás. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Salud Buenas con tu noches. cafecito, ¿eh? Vamos a Salud. saludcita, con el cafecito. Muy buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, una vez más compartiendo con ustedes este espacio que es creado para todos ustedes, espero, y pues las personas que nos estén viendo, tanto las que nos siguen jueves a jueves y las que se van integrando, pues espero que este tema, como siempre, sea de su agrado y que, como siempre les digo, es un tema, o más bien cada tema es importante también que nos compartan sus experiencias, ya que eso va enriqueciendo mucho esta charla. Y pues bueno, sí, un día muy peculiar. Estoy de hecho aquí en la borra del café de Expiatorio, precisamente aquí a unos metros, ¿verdad? De lo que es esta iglesia que para mí me encanta. Yo creo que es de mis favoritas aquí en Guadalajara. Y que bueno, ahora es un año como el pasado peculiar, está de hecho cerrada, aunque sí hay un poco de gente por ahí. Pero bueno, adaptándonos al nuevo sistema. Pues sí, digo, el tema de Semana Santa es un festejo frío, también hace rato pasábamos por una iglesia y es un festejo frío, ¿no? Realmente no es Muy. lo mismo que otros años. Ojalá la gente atienda las recomendaciones y se quede en casa si no es necesario salir. Estamos en semáforo verde aquí en Jalisco. Para los que nos ven en Estados Unidos, aquí hay semáforos, aquí hay este tema de color de acuerdo al comportamiento de la pandemia de forma local. Y bueno, estamos aquí en Jalisco en semáforo verde. Sí nos dejan pues muchas libertades, pero hay que hacerlo con responsabilidad para no caer en otra ola, como está sucediendo en Europa, como está sucediendo en la India, en Brasil, en muchos países del mundo que están teniendo ya una tercera ola epidémica en esta pandemia, pues que nos tiene a todos en casa y que de alguna manera nos tiene con el miedo de quedarnos en casa, ¿no? Y es de lo que vamos a platicar hoy, ¿no, Armando? Así es, y yo creo que diste justo en la palabra correcta, en este tema que es pues precisamente el miedo, ¿no? Que prácticamente pues estamos todos de alguna manera expuestos, y más que expuestos pues es parte de nuestro ser, de nuestro día a día, pues esta parte de lo que es también la emoción del miedo, ¿no? Y pues precisamente el día de hoy con un invitado especial que pues nos va a hablar un poco más de este tema. Y pues a todas las personas que se están conectando y que están conectadas, pues también sería importante que nos compartieran algunos miedos. Y pues, ¿qué más que este Leonel, que está justo, yo creo que ya está por ahí, para empezar con esta charla? Ahorita le damos la bienvenida a Leonel Hernández, que es especialista en psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual para adolescentes, adultos, parejas y también para niños con necesidades especiales como autismo, ¿no? Ahorita va a conectarse en un momentito más, todavía por ahí tiene algunos problemas técnicos, pero Leonel nos va a platicar exactamente acerca de los miedos, ¿no? La vida a través de los miedos, el tema que nos trae hoy Leonel, y yo creo que no podemos dejar de hablar de los miedos como algo ajeno a nosotros. Digo, todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, yo creo que tiene miedos, ¿no? Un perrito, una planta, un animalito del bosque, tiene miedos.
¿no? Y es como un mecanismo de defensa de forma natural, ¿no? Que Así es. nosotros, en cierta forma, vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como ese mecanismo que nos hace trabajar de forma natural para defendernos del entorno, ¿no? Y es Así natural es, que tengamos miedos. que al mismo tiempo nos protege, ¿no? O nos protege para sobrevivir, precisamente es un miedo que nos ayuda a estar ahí, pero que también desafortunadamente, como todo en la vida, ¿verdad? Cuando ya es demasiado ese miedo, pues se va generando pues aspectos hasta que nos llegan a paralizar, que nos llegan a impedir hacer muchas cosas y quizás muchas cosas que tenemos y queremos hacer, pero que bueno, el miedo nos imposibilita ahí un poquito, ¿no? Así es. Y bueno, pues damos la bienvenida, ahora sí, a Leonel Hernández, que es nuestro psicólogo invitado, que yo creo que tenía miedo tu dispositivo, Leonel, porque me tenía molestar ahorita. Buenas noches, Sí, Leonel. estoy teniendo un poco de fallas, pero lo bueno es de que ya estoy aquí de regreso y ya. Al parecer ya no hay ningún problema. Sin miedo, así es. Muy bien, Leonel. Estábamos platicando un poquito, Leonel, de los miedos, de que son naturales, que es un mecanismo de defensa. Y bueno, pues tú dinos, ¿cuál es la mejor manera de empezar a hablar de los miedos? Pues mira, yo creo que primero, la mejor manera de hablar de los miedos es entender que yo creo que no hay ninguna persona que no tenga un miedo. Yo creo que todas las personas que en realidad conocemos, al menos tienen un miedo e incluso miedos en particulares. Entonces, una vez comprendiendo eso, la intención de esta charla es que comprenden que esos miedos, en cierta manera, podemos utilizarlos de una manera motivacional. Sin embargo, me gustaría mostrarles una manera que le podríamos llamar una técnica de despiece. ¿De qué? De despiece. Despierte. Despiense. Despiense. Sí. ¿Ok? ¿Alguna vez han escuchado la palabra despiezar? No. Ok, imaginemos cualquier cosa, digamos una pluma. Ajá. Para despiezarla, digamos que es como esta parte de separar cada parte, cada contenido o que requiere una pluma. Entonces, digamos que una pluma necesita una puntilla, necesita un popote, necesita tinta. Son cada pieza que se requiere para poder formar esa pluma. De hecho, se me viene a la mente, no sé por qué, como las piezas de Lego, ¿no? Aquellas que formas y de repente también las desarmas. ¿Es algo así, Leonel? Así es, justamente es eso, Armando. En realidad, la intención aquí es desarmar la estructura del miedo, desarmar ese miedo que tú tienes para llegar a lo profundo, más que nada. Ok, muy bien. Entonces, un ejemplo podría ser, si yo te digo, tengo miedo. Ok, yo comprendo que tienes miedo, pero si lo despiezas un poco, a ver, ¿tienes miedo a qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes miedo? Ah, mira, pues cuando tengo miedo, me paralizo o de repente comienzo a sudar o comienzo a tener unas ideas un poco, pues, confusas. Entonces, la intención es eso, comenzar a despiezar ese miedo que tú tienes y no solamente que se quede en lo general, no que se quede solamente en el tengo miedo y ya. Como esa frase, ¿verdad? De que se hizo tan famosa el tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, ¿no? Y precisamente esta parte de lo que hablamos, para también de alguna manera empatizar con todos aquellos, pues, ¿cuáles son sus miedos? A ver, chicos, cuéntenme de repente esos miedos que están como ahí, que quizás los tengan identificados o no, no sé, cuñado, ¿cuál es algún miedo que nos puedas compartir para todos los que están ahí también? Mira, pues yo te puedo compartir el miedo que tengo desde chiquito, hablar en público, ¿no? Es un miedo que tengo muy natural. Y que ¿Se poco a poco nota? ¿no? Se nota, ¿ah? No, pero sí me ha costado trabajo hablar en público. Y me gusta, pero ya cuando recién me subo, cuando a un estrado, o cuando de repente voy a hablar en público en una presentación, pues sí me da cosita, ¿no? De qué van a pensar, qué van a decir, y si la riego, qué voy a hacer. Y poco a poquito, pues como que, pues ni modo, te tienes que aventar, ¿no? A hacer las cosas es de lo poquito que yo me he enseñado, a que te tienes que aventar al ruedo, así como cuando te avientas en un bungee,
que dices, pues me suelto, ¿no? Y pues va a pasar lo que tenga que pasar y lo disfrutas, ¿no? Ya ahorita ya lo disfruto, pero al principio sí. Sí. ¿Qué osarías de la vida, no? De repente el miedo y vete aquí enfrentando estos miedos más allá de las pantallas, ¿no? Así es. No, y Citlali. Yo no le tengo miedo a nada. Creo que No. Leonel no te va a creer eso, ¿eh? Que todos tenemos miedo. Yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver si le tienes miedo o no a algo, Citlali. Así es. No, yo le tengo mucho miedo al cierre en las ventas. En verdad, aunque el cliente ya está por firmar, yo estoy rezando para que firme inmediatamente y no vaya a retractarse. En verdad, es cuando ya tengo el cliente y aunque el cliente está súper convencido, yo tengo pánico que vaya a decir no, gracias, en verdad. Y tengo tantos años así como vendedora y en verdad es algo que no he podido superar. ¿Superar? Sí, no, en verdad, yo tengo miedo a eso. Y algo tonto, no se burlen de mí, pero le tengo mucho miedo a los payasos. Mucho miedo, en verdad, mucho miedo. No sé por qué. No me gusta ir al circo. Es muy común eso, ¿no? Yo creo que sí te caen muchos aquí, ¿no? De los que le tienen miedo a los payasos, sí, es común. No te sientas mal. No me siento ya mal, entonces. Y más en la actualidad con esas películas de terror que sacan de payasos, quien sea va a tener miedo. Claro, va a haber miedo por esas películas. Así es. Sí. Bueno, Angélica Alarcón, ¿eh? Hola, buenas noches, Angélica Alarcón, hasta Chicago. Un beso. Y ella dice, hola, buenas noches, saludos desde Chicago. Yo siempre he tenido miedo a la oscuridad. Sí, digo, yo creo que, bueno, yo de niño también de repente era como un miedo que tenía. Ahora comparto un poquito igual que mi cuñado, creo que sí también miedo a hablar en público, más sin embargo, por eso decía como esta parte, ¿no? También me dedico de repente a estar ahí y creo que también he logrado vencer un poquito ese miedo. Leonel, algo que nos quieras compartir. Incluso lo que les quiero compartir es que yo también, ese es uno de mis miedos que yo siempre he tenido. Desde que yo estuve en la escuela, el hecho de exponer, que me pusieran frente a mis compañeros, frente a las demás personas, era uno de mis miedos con el cual incluso me paralizaba literal. Sin embargo, trataba de utilizar algunas herramientas que era anticiparme o simplemente, como decía Francisco, pues a lo que me tenga que tocar, me aviento y me aviento al ruedo y adelante, si me equivoco, ni modo. Y sin embargo, salía ese día, exponía y ya venía muy feliz, pero a la siguiente exposición volvía nuevamente ese miedo. Sin embargo, pues a lo que nos tenga que tocar. Yo creo que hasta los artistas, ¿no? De repente ya que están acostumbrados a la fama y a la gente y todo, ellos en entrevistas han manifestado que les da miedo de repente y que tienen nervios y pues, son humanos, ¿no? Yo creo que todo esto, todos los miedos son, pues como te digo, naturales, pero bueno, de la mano tuya, pues tú dinos cómo lo solucionamos, o qué es el miedo. Ayúdanos, por favor, Leonel. Ayúdanos a dilucidar esta parte. Muy bien, poco a poco vamos a comenzar a hacer este trabajo y como les comentaba, la intención es que empecemos a entender lo que es este despiece del miedo y lo vamos a empezar a avanzar. Entonces, primero me gustaría comenzar pues entendiendo qué es el miedo más que nada. Entonces, el miedo es un sentimiento provocado por la presencia de un peligro real o imaginario que nos impulsa a creer que ocurrirá una situación o acción contraria a lo que se desea. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando les comento que en el momento en el que decimos es algo imaginario, hay que entender que el miedo no está afuera. El miedo en realidad no es el exterior, el miedo está en uno mismo. Entonces, como se ve en la imagen, en realidad el miedo es nuestra propia sombra, simplemente. El miedo está en lo que yo pienso y en cómo yo lo manejo. Entendamos que obviamente tiene que ver con las conductas, con los sucesos que pasan alrededor. Sin embargo, es cómo yo tomo esos sucesos y cómo yo provoco ese miedo en mí.
¿Tendrían que ver, Leonel, me surge ahorita la pregunta, con un evento o no siempre tiene que ver con un evento que hayamos pasado, vaya? En cierta manera tiene que ver con un evento, pero cuando hablamos de un evento, tenemos que entender que uno, o fue un suceso que te pasó, o dos, o posiblemente fue un comentario que escuchaste, una película que viste, cómo fue esa crianza que poco a poco te fueron diciendo que los payasos posiblemente son malos, y tal vez nunca tuviste un suceso con un payaso. Sin embargo, ven las películas en donde eso es malo, en donde los payasos son malos y poco a poco comienzan a reforzarse esas ideas y se refuerzan tanto hasta el momento en el que en realidad se provoca un miedo en ti mismo. Y esas ideas provocan ese miedo en ti. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que son aprendidos de cierta manera? Así es, en cierta manera, los miedos son aprendidos. Tenemos que entender que cuando nacemos como una hoja en blanco. Imaginemos que un bebé cuando nace, literal nace como una hoja en blanco. Entonces, sí me gustaría poco a poco comenzar a que entendamos este despiece que les comento para, para poder comprender desde dónde es ese origen de este miedo que yo tengo. Ok, muy bien. Pero ese despiense implicaría quitarte, o sea, como desarmar, no sé, se me figura, un motor, ¿no? Que a lo mejor vamos a quitar todas las piezas para revisar de dónde viene el origen del problema o cómo. Así lo estoy Sí, entendiendo. es justamente lo que hace como tal el mecánico con un motor. Digamos que se escucha que hay un problema en el motor, pero hay que hacer ese despiece, hay que desarmar ese motor para encontrar justamente, como tú lo mencionaste, de dónde viene, cuál es el origen de ese problema. Ok, muy bien. ¿Ok? Entonces, comencemos con esta parte del despiece. Primero, entendiendo que las sensaciones y los sentimientos, como lo hemos mencionado, son parte de los seres humanos y nacemos con ellos. Entonces, por más que quieran las sensaciones y esos sentimientos que nosotros tenemos, siempre van a ser parte de nosotros y son parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, todos nacemos con la sensación, con una sensación innata para tener miedo ante cualquier circunstancia que nos ponga en peligro en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con eso? Siempre vamos a nacer, los seres humanos nacemos con algo innato y es con la capacidad de tener miedo. En ese momento todavía no sabes a qué le vas a tener miedo, sin embargo ya naces con una capacidad. Y conforme vayas creciendo, se van a ir empezando a desarrollar esos miedos. De hecho, son parte de las 5 emociones básicas, ¿no? Precisamente ahorita me surge la película de Intensamente, donde está este personaje que es del miedo, ¿verdad? Y que es parte también de nuestras mismas sensaciones, como tú lo vienes diciendo. Sí, incluso es esa parte, porque también, como puse ahí en la parte de abajo, los miedos como tal no son heredados. O sea, los miedos son aprendidos. Sí. Pero bueno, Entonces, si en tu familia te inculcan un cierto miedo, pues tú lo vas a aprender, ¿no? O sea, no es que por ósmosis, yo creo que aquí sí cabe el tema de la conciencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hablamos en el tema de constelaciones familiares, pues si en la familia hay un cierto temor, un cierto miedo en toda la familia, todo el sistema va a tener por aprendizaje, pues todo ese miedo, ¿no? así, como les comentaba, en cierta manera, cuando nacemos como una hoja en blanco. Sin embargo, de pequeños, cuando nos exponen ante un miedo, ahí es donde comenzamos a desarrollar o a aprender este miedo como tal. Entonces, como lo dice Francisco, si en realidad en la familia, desde que nacemos, es ese miedo al apego de que toda la familia tiene que estar siempre unida. Y en cuanto tú naces, ya todos tienen que venir a verte. Y a partir de ese momento comienza una idea de que todos tienen que ser unidos, la familia tiene que mantenerse como un solo sistema. Y desde ahí ya comienza un miedo por esa separación. Y empiezas a aprenderlo día tras día, semana con semana, vas y visitas a tus abuelos, la familia te visita, y entonces ahí se forma ese vínculo, estas ideas, y tú las tomas y comienzan a crearse sus propios miedos. Y precisamente, Noemí Mejía, un saludo, amiga, espero que estés muy bien. Dice, yo, por ejemplo, me da mucho miedo el inicio de algo nuevo y me llega a descontrolar, aunque lo inicie, pero el miedo ahí está, ¿no?
Que bueno, yo creo que sí aquí en esta parte, bueno, no sé si sea una general, pero yo creo que siempre que existe algo nuevo, va acompañado con esta emoción, de alguna manera, ¿no? Porque es la incertidumbre algo desconocido prácticamente, ¿no? Algo que quizás pueda yo estar de alguna manera preparado, como esta que hablábamos del tema de hablar en público, ¿no? Sé que yo sé el tema, sé que yo de alguna, pero no sé lo que me vaya a pasar en esta situación. Entonces yo creo que sí el miedo a algo nuevo, no sé, Leonel, tiene que ver con esta parte también de algo nuevo, ¿no? Algo diferente o algo que no sé qué es lo que vaya a suceder. Sí, incluso es la parte de, como tal, como lo dices, ese miedo a futuro de qué es lo que vaya a pasar. Sin embargo, hay Uh-huh. que entender que cuando el ser humano no tiene el control de la situación, en ese momento se forma un conflicto propio. Entonces, cuando hablamos de conflicto no significa que tal vez va a ser algo extremo, no. Sin embargo, en ese momento entra un cierto, podríamos decir, una cierta sensación de desconfianza, inconformidad, en donde de repente no suceden las cosas como yo quiero, y en ese momento ya entra ese conflicto en donde digo, a ver, ya me está causando miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Me gustaría que tal vez esta exposición, mis compañeros me gritaran, que solamente hubiera 5 personas, que el maestro fuera muy buena onda, que cuando yo exponga y me equivoque, pues nadie se ríe. Sin embargo, en la primera equivocación resulta que toda la gente se empieza a reír. Y en ese momento empiezan a reforzarse esos miedos. Uh-huh. Okay. Muy bien. Entonces, avanzando a este tema, hablas de dos tipos de miedos. Hablas de los miedos positivos y de los miedos negativos. Así es. Cuando digo miedos positivos y miedo negativo, no significa que tal vez la oscuridad es negativa y el miedo a los payasos va a ser positivo. No, significa solamente que algunos miedos, de acuerdo a como yo los empiece a controlar, como yo los empiece a manejar, es conforme se van a tornar ya sea positivos o negativos. Entendamos que cuando un miedo empieza a tornarse como una barrera para que yo pueda desenvolverme en la vida, en ese momento los miedos se vuelven negativos. En ese momento, ese miedo está siendo una barrera que impide que yo me pueda desarrollar en cualquier área, posiblemente en el área escolar, en el área laboral. Y entonces ese miedo que yo tengo se vuelve como mi límite y no permite que yo pueda ir más allá de eso. Uh-huh. Sin embargo, cuando los miedos son positivos, más que nada es en esa reacción, en esa conducta de entender que mi miedo está ahí. Sin embargo, como dijimos, posiblemente yo comprendo que mi miedo está ahí, pero me subo a exponer y ya logré exponer. Y cuando terminas esa exposición y te das cuenta de que ese miedo simplemente continúa ahí, pero has logrado hacer las cosas, ese miedo se vuelve un aprendizaje y es un crecimiento que día tras día comienza a desarrollarse en tu vida. Que aquí se me viene el triángulo de la vida que en algún momento, bueno, creo que aquí mi cuñado, mi hermana, pudimos ver el triángulo de la vida de alguna vez de un curso, que tiene que ver con esta parte, ¿no? Del arriesgarnos para poder de alguna manera, sería como el primer paso, vaya, para enfrentar estos miedos. Creo que sin embargo aquí sí es muy importante también identificar, como decía Leonel, hasta dónde son positivos y hasta dónde son negativos, ¿no? Porque hay miedos que claro está que también nos ayudan como a protegernos de cierta manera, ¿no? De repente no sé qué tan intuitivos sean ustedes, pero creo que también a veces mucho tiene que ver esta parte de esa sensación que a veces tenemos de que, ay, no es que no voy a ir a este lado porque siento algo, ¿no? Entonces, no sé y qué tanto, a lo mejor tú que eres conductista un poquito en esta parte de tu desarrollo profesional, Leonel, nos pudieras compartir sobre esta parte, ¿no? Creo que no escuchó. Sí, creo que no escucho. A ver, espera, porque creo que estoy teniendo una falla de audio. Espera un poquito. ¿Cómo Suele van pasar. ustedes en esa parte de lo que tiene que ver con este tema? Mira, yo me ¿Cómo van? quedo, en la semana sacamos una frase por ahí en la página de Facebook que toda la semana la traje, ¿no? A veces se gana
y a veces se aprende, ¿no? Yo pienso que parte de los miedos, y siempre que yo los quiero enfocar, pues, con este tema de psicología positiva, que es una de las especialidades que tengo, pues, que siempre le tenemos que encontrar las cosas positivas a todo, ¿no? Entonces, yo parte del miedo, y que me gusta mucho esta visión del miedo negativo y el miedo positivo, porque al final de cuentas los dos vienen siendo positivos, ¿no? En el negativo, de al menos aprendes, ¿no? Es un aprendizaje que te está dejando a ti y lo estás pudiendo en una futura oportunidad, pues trabajar de mejor manera. A diferencia del miedo positivo, pues que sí te impulsa a hacer las cosas y que de alguna manera el miedo pues te mueve a hacerlo, ¿no? ¿Qué Así hubiera es. pasado si Armando y yo, que teníamos miedo a hablar en público, pues nos hubiéramos quedado con el miedo? Pues ni modo, ¿no? O sea, nos impulsó a vencer ese miedo y aquí estamos, ¿no? ¿O no? Sí, y precisamente hablabas de un tema que hablabas de esta situación del miedo a hablar en público. Algo que a mí me funcionaba mucho era también identificar, y precisamente ahorita que estaba leyendo un libro, hablaba de este tema, el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Creo que también sí es muy importante saber identificar que, pues bueno, como decía Leonel, es parte de una totalidad, o sea, somos miedo, somos enojo, somos felicidad, somos tristeza, ¿no? Somos amor, por llamarlo de alguna manera, pero creo que también saber hasta dónde están estos límites que podemos tener nosotros como personas y como individuos, y bueno, de repente yo ya me paro y bueno, yo ya sabía a lo mejor, y algo a mí que me ayudaba mucho es identificar que, bueno, ya desde que yo ya me paraba o desde que me veían ellos ya tenían ya un juicio de valor, ¿no? Y ir tomando también en referencia, pues que ese juicio de valor no correspondía a mí, sino que correspondía a alguien más. Entonces, yo creo que también es muy importante, desde mi experiencia, y lo comparto para aquellos que también tengan ese miedo, a también identificar qué es lo que yo soy, y eso te da también muchísima fortaleza, ¿no? Para poder enfrentar, pues, este miedo o esta incertidumbre, ¿no? De lo que son los juicios de valor que te pueden dar los demás, ¿verdad? Leonel, ahí está ya de regreso. Esperamos que ahora sí nos estés escuchando. Así, ya estoy aquí de regreso, ya los escucho muy bien. Se está resistiendo, Leonel. Su dispositivo algo tiene. Sí, desafortunadamente el día de hoy el clima está con mucho viento y está provocando algo. Así es. Hasta el viento tiene miedo. Ah, Yo creo que el viento también quiere participar el día de hoy. Sí. Pues muy bien, Leonel. Continuamos entonces con esta parte que íbamos comentando. Y precisamente aquí dice, ¿no? ¿Cómo impactan mis miedos en la vida diaria? Así es, pues más que nada, esta diapositiva tiene mucho que ver con el título como tal. ¿Cómo es que estos miedos impactan en la vida diaria? Entendamos que cuando algún peligro nos acecha, el miedo nos alerta y toma esas precauciones. Entonces, ¿a qué nos referimos con esas precauciones? Esas precauciones es ese momento en donde realizamos conductas como defensas, las cuales se refuerzan a través del tiempo, y esto se va haciendo una coraza protectora como tal. Hay que entender que los seres humanos, cuando comenzamos a tener esos miedos, la manera como nosotros lo empezamos a reflejar es por medio de una coraza, por medio de esa defensa. ¿A qué nos referimos con las defensas? Estamos hablando de esa defensa de posiblemente postergar, las defensas de mentir, las defensas de evasión, evitar las situaciones. Entonces hay que entender que cuando nosotros tenemos esas defensas no significa que esté mal, significa que es la manera en como yo he comenzado a desarrollarme en la vida. Y entonces cuando yo estoy frente a una situación que me asimila a un momento en donde yo tuve miedo, obviamente no me voy a enfrentar. Lo primero que voy a hacer es, uno, si ya es algo que yo ya conozco y lo estoy asimilando a una situación que no la pasé bien, pues lo primero que voy a hacer es, ¿sabes qué? O cambio de ruta o mejor me retrocedo o lo postergo y digo, bueno, pues mejor en otro momento. Entonces, así es como reaccionan los seres humanos. ok. Me gustaría preguntarles, ¿en algún momento han identificado alguna defensa que ustedes han utilizado ante esos miedos?
Mm, Y yo así haciendo un poquito de memoria. A ver, Generando mi pues defensa, creo ¿verdad? que sí. Para no compartirlo. No, pues Pues por yo, ejemplo, las muletillas, ¿no? En el tema de hablar en público, pues las muletillas es una coraza que utilizas para la defensa, ¿no? Y trata, ¿no? Que ahí nos pone Mainé Ochoa, ¿no? Sí es parte de las defensas que utilizamos, ¿no? Yo creo. yo creo que para mí sería de repente el postergar, el de, ay, después lo hago, ¿no? O lo dejo para después, o mejor me ocupo en otra cosa, ¿no? Que de repente creo yo que también es un mecanismo de defensa que tiene que ver con esta situación, ¿no? Como tú decías, se va formando una cierta coraza, una cierta negación, ¿no? Eh, de repente, no sé, se me vino a la mente el tema de cuando un niño va y agarra el fuego y se quema y pues sabe que ya eso le genera un daño, ¿no? Entonces, es como esa parte donde de alguna manera lo aprendemos, nos hace daño, nos duele y que mucho viene también desde esta parte emocional, porque no solo es miedo al peligro de que algo me va a suceder o que va a atentar a mi vida, sino también en la parte emocional, creo, que también nos llega a pasar, ¿no? Alguna relación, no sé, que a lo mejor pudimos estar, no nos fue como nosotros esperábamos, como decía Leonel, esta parte de idealizada, y de repente nos surgen estos ciertos miedos, ¿no? Que de hecho Bert Hellinger habla un poco de la parte de las personas que son celosas, ¿no? Que es una manera también de no hacerse responsable de que realmente ya no está a gusto en una relación, ¿no? Y por lo tanto entonces busca un culpable para poderlo hacer. Digo, no me quiero desviar mucho del tema, pero creo yo, Leonel, que también no es solamente una defensa por una parte simplemente de la misma vida, sino que también tienen que haber aspectos emocionales, ¿no? Así es. Sí, en cierta manera tenemos que entender que la conducta, el pensamiento siempre tienen que ir acompañados por una parte emocional. Uh-huh. Entonces, cuando sucede algo, cuando tienes una situación, siempre ante esa situación te va a causar algo emocional. Entonces, si esa emoción es felicidad, es enojo, cualquier emoción que sea, es conforme comienzan a reforzarse y dependiendo de esa emoción que te cause a ti, posiblemente es como ese miedo va a comenzar a aumentar. Uh-huh. Sin embargo, aquí hay que entender que lo importante es cómo comenzamos a manejar ese miedo, entender que es parte de nosotros y que yo puedo vivir con ese miedo. Ok, Ujú. muy bien. Ahora, me gustaría hacer una pequeña dinámica tanto con nosotros y con la audiencia. Ahora, ahorita que nosotros traemos aquí su café, me gusta. Ahí tienen su vaso de café, vaso de agua, de lo que Agua natural. Yo traigo aquí mi vasito también con café. Muy bien, en cierta manera, en casa, quien tenga su vaso de agua, quien tenga su vaso de café, el vaso que tengan, incluso sin estar lleno ni nada, solo hay que verlo de una manera imaginativa, hay que verlo desde solamente una ideación. Imaginemos que nosotros tenemos aquí un vaso y lo vamos a cargar simplemente el tiempo que yo más resista con él. Les preguntaría, ¿cuánto tiempo creen que ustedes podrían cargar el vaso así en el aire? Unas 2 horas, ¿no? Un día, una semana, ¿cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Yo no creo aguantar mucho porque soy muy desesperado, No, entonces creo que... yo No, también, no nos creo Yo me lo aguantar. voy a tomar para que pese menos. Entonces, más que nada, ¿cuál es esta idea? Entendamos qué es lo que sucede cuando estás cargando el vaso, qué es lo que sucede. ¿Por Pues qué te lo llega a sientes? cansar, No, te en llega a cierta manera. cansar. ¿Y Pues, qué sucede con tu brazo? Se cansa. entume, ¿no? Sí. Ok, entonces, en cierta manera se entume y en el momento en el que el brazo se entume, posiblemente suelto la taza, o mejor lo bajo y ya no puedo. Entonces, así como este vaso, como nuestro cuerpo no puede resistir tanto tiempo tan solo cargando una taza, yo les preguntaría, ¿cuánto creen que pesaría ese miedo que estamos cargando? Denle un peso. ¿Cuántos kilos creen que podría pesar?
algo hipotético. 200 gramos. Un kilo, 200 gramos. Ok, 200 gramos. Ese miedo posiblemente no es tan grande que tal vez mi miedo solamente pesa 200 gramos. Pero preguntémonos a esas personas que este miedo que yo traigo posiblemente pesa 1 kilo, 5 kilos. ¿Cuánto tiempo creen que van a poder seguir cargando ese miedo? Sí, no mucho. Entonces, ese miedo, mientras nosotros lo sigamos cargando, ¿cómo nos va a afectar físicamente? Si tan solo un vaso nos entume el brazo, ¿cuánto nos va a afectar físicamente, mentalmente y en nuestras vidas ese miedo seguirlo cargando? Sí. Ese sería. Entonces, se trata de comprender que mientras yo lo siga cargando, ese miedo me va a afectar a mí. Y posiblemente no significa que lo voy a soltar, no, o sea, simplemente significa que voy a aprender a tal vez cómo sobrellevar ese miedo conmigo mismo. Oh, yeah. Ahí está la onda. La cosa es, ¿en qué momento o cómo le haces para soltarlo? Esa es la cuestión, ¿no? Sí, eso es lo importante. Entonces, imaginemos que cuando nosotros tenemos un miedo, tú de repente, Citlali, tienes un miedo a los payasos. Es tan fácil que cuando tú le cuentas a una persona y le dices, ¿sabes qué? Es que yo le tengo miedo a los payasos. Es tan fácil que esa persona te diga, "Ay, pues ¿por qué le tienes miedo? Déjale de tener miedo. Ve a los circos y vaya hay payasos, se te va a quitar el miedo. Si en realidad el miedo se quitara tan solo con la palabra, pues créeme que nadie tendría miedo. Así Sería es. tan fácil eliminarnos de esos miedos. Sin embargo, tenemos que entender que para cada quien esos miedos son de una manera diferente. Entonces, cuando yo no puedo eliminar ese miedo, significa que no tengo esas herramientas adecuadas para poder trabajar con ese miedo. Entonces, mientras nosotros no tengamos esas herramientas, obviamente es muy complicado poder trabajar y llevar a cabo ese miedo, sobrellevarlo y hacerlo parte de mi vida, porque todavía me cuesta trabajo comprender que ese es mi miedo y qué es con lo que yo he vivido. Bueno, vamos hermano, me gustaría que leyeras tú este comentario que nos envía Judith Silva. Judith, un abrazo, muchas gracias, dice gracias por compartir, felicitaciones, excelente tema, un abrazo Judith, es día NCAT, en nuestra cuenta, y el viento se hace presente, soltar los miedos y apegos, ¿no? Y sí, precisamente, de hecho, hablábamos la vez pasada, ¿no? Con la parte de lo que eran las relaciones tóxicas, ¿verdad? Y identificar precisamente esto, ¿no? Que esta parte de los miedos y de los apegos nos generan cierto daño de cierta manera, ¿no? Solamente que a veces, como decía Leonel, no encontramos a veces las herramientas necesarias para poderlos enfrentar. Y también se vale, ¿no? Creo que aquí lo importante es identificar que eso que me está generando un daño, ya sea emocional o físico, es importante que, como decíamos la vez pasada, siempre hay alguien que nos pueda ayudar, y dos, que también nosotros mismos podamos de alguna manera darnos la oportunidad de atrevernos a hacer algo diferente, ¿no? Porque precisamente creo que este miedo que nos llega a paralizar muchas de las veces no permite que veamos más allá. Es como ver siempre dentro del mismo cuadro o siempre dentro del mismo círculo. Pero creo que aquí sí es importante como que empezar a tomar alternativas que nos ayuden a poder enfrentar estos miedos y que viene también mucho que ver a veces con los mismos apegos, ¿no? Así es. Entonces, de cierta manera, es esa parte de tomar las herramientas, pero entendamos que como herramienta no hay una pastilla, no hay un mecanismo, no hay algo físico como tal que nos ayude a enfrentar los miedos. Entonces, de cierta manera, la única herramienta que hay es como tal la palabra, las ideas, y yo mismo. Entonces, buscar esa ayuda, como tú lo mencionas, Armando, nos va a permitir que nosotros podamos tomar las autoherramientas que nosotros mismos tenemos para poder sobrellevar los miedos. De hecho, no son ni nuestros miedos. Yo creo que partiríamos desde ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son realmente nuestros miedos
o aquellos miedos que nos han hecho creer que son parte de nosotros y que a veces, muchas de las veces lo vivimos dentro de nuestro núcleo familiar o de amigos cercanos, ¿no? Donde Pues de lo a que veces aprendimos. exactamente, o a veces ni de nosotros mismos, porque como decía Leonel, precisamente no necesariamente tiene que ser un miedo o un evento que a mí me haya sucedido. Hay muchos que son imaginarios porque nos han hecho creer que así debe de ser, ¿no? Entonces creo que sí es importante para todos aquellos que también nos están escuchando. Yo creo que sería bueno hacer un insight o darnos la oportunidad de identificar cuáles realmente son esos miedos y cuáles son míos y cuáles no son míos, ¿no? Como decía Leonel, para ir empezando de alguna manera a desamblar o a ir, ¿cómo se llama, cuñado? Tú que le sabes a lo de la mecánica, ir quitando, desmontar, ¿no? Desmontando, esas piezas para poder llegar al núcleo de lo que tiene que ver con este miedo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante para todas las personas también que de repente son muy o que se dan la oportunidad, ¿no? Desde la empatía, desde esta parte del conocerse, pues ya lo decía Judith, ¿no? Esta parte también a veces del soltar que se vienen desde estas épocas que precisamente nos va dando esta oportunidad de ir trabajando con estos temas, ¿no? Sí, incluso una parte de hacer este despiece, esta manera de enfermar, es comprender justamente lo que tú dijiste, Armando, entender cuáles son en realidad mis miedos y cuáles son esos que yo he aprendido. E incluso entender que conforme vamos desarrollando nuestra madurez, en cierta manera también vamos empezando y tomando herramientas para poder enfrentar los miedos. Incluso, ¿cuántos miedos no tuviste cuando eras pequeño? Que el día de hoy, de una manera en insight, razonando lo dices, es que eran ideas que intentaban, posiblemente solamente se hablaban en la familia. Posiblemente querían causarme ese miedo, pero no de una forma negativa, simplemente de una manera, pues ahora sí que más infantil. Recuerdo yo mucho, tengo un recuerdo que cuando yo estaba en la casa escuchaba mucho a la persona que pasaba afilando cuchillos y tiene un silbato y lo escuchaba y en verdad me daba tanto miedo porque yo me imaginaba, nunca sabía quién era, no sabía ni a qué se dedicaba esa persona, ni qué es lo que hacía. Yo lo único cuando escuchaba ese silbato me imaginaba que era un apache, que era algo así. Entonces en ese momento cuando lo escuchaba causaba un conflicto en mí que yo incluso quería asomarme y no podía, mejor me escondía. Te imaginabas la peor cosa, ¿no? Así es, o sea, literal me imaginaba que iba a pasar una persona no sé, con plumas y que me iba a asustar o me imaginaba algo feo. Y hasta el día que me di cuenta que era solamente una persona que se dedicaba a afilar cuchillos, en ese momento yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Sí, Solamente fue la idea que yo me hice. y que de hecho, Leonel, tú que también te dedicas a la parte de trabajar con niños, muchas de las veces esa es una manera de poner límites a los niños, ¿no? O sea, malamente, ¿no? O sea, yo también me acuerdo que mamá me decía, si te portas mal va a venir el del costal y te va a llevar, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces se van quedando, como tú dices, ciertas ideas en algunos conceptos. Claro, vas creciendo y te vas dando cuenta, pues, de que no existe el señor que se lleva, por lo menos el que mamá decía, ¿verdad? Porque, pues, ahorita en el contexto ya la verdad es que ya ni se sabe, ¿no? O el fantasma, o esto, o el otro, ¿no? Entonces, creo que también a veces de los niños, de hecho, desde la parte cognitiva, hablamos del castigo y de esta parte también del ratón, ¿no? Donde entonces el ratón a través del miedo va identificando que no debo de hacer esto. O sea, entonces cabe mencionar que sí, el miedo es bueno de cierta manera, como tú decías, desde un rango positivo porque nos ayuda a direccionar, pero también cuando este miedo ya es un patrón que nos paraliza y que nos bloquea, creo que ahí es importante darle un sentido diferente, ¿no? Para irle tomando un sentido, el que nos quiere decir y el que nos quiere dar. Y pues bueno, Mainea Ochoa. Compartimos el comentario de Mainea Ochoa que dice: cuando era niña, mi papá por su trabajo viajaba mucho y yo me iba con él y para mí era un miedo las curvas o la velocidad. Pero ahora puedo participar en Rápidos y Furiosos, ¿no? Hasta que me enseñé a manejar y salir a la carretera lo superé, ¿no? Mira qué tal, Mainea, esa no me la sabía, ¿eh?
¿sí? Entonces, Y Samantha Ivonne López González, ¿no? Yo creo que trabajar con la autoconfianza es muy importante para superar los miedos. así Así es. es. Sí, yo creo que esa es una herramienta muy buena porque en realidad esa autoconfianza que nosotros tenemos nos va a permitir que nosotros tengamos la capacidad para poder enfrentar este miedo y aceptarlo como tal. Sí, que de hecho ahí también hablamos, precisamente creo que en la siguiente diapositiva, precisamente de esta parte, ¿no? Como ir buscándole y dándole un sentido a lo que tiene que ver con el tema del miedo, ¿no, Leonel? Así es, mira, más que nada en esta diapositiva, tenemos que entender que para los hombres y para las mujeres contemporáneos, el miedo se vive como una realidad cotidiana y se presenta como una ausencia de seguridad. Hay que entender que incluso generación tras generación han ido cambiando estos miedos. Y recordemos, hace 20 años posiblemente esas personas tenían miedo a que tal vez esta tierra no fuera fértil, porque en realidad en ese momento no estaba esa preocupación por tener que estudiar. Cuando la gente en realidad solamente vivía del campo, en ese momento los miedos estaban enfocados al campo. Sin embargo, en este momento, hoy día, hay que entender cuáles son esos miedos. Incluso te preguntaría, yo que he trabajado con estos niños, les hago una pregunta y les digo, si el día de hoy pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Y es justamente el día de hoy me dicen eliminar el COVID-19. Entonces, hay que entender que estamos en una generación en donde están surgiendo nuevos miedos. Uh-huh. Sí, que a lo mejor anteriormente yo ni sabía que lo que significaba una pandemia, ¿verdad? Y ahora ya los niños hoy en día ya tienen un conocimiento de algo que pues sin duda nos ha cambiado de cierta manera a favor en algunos aspectos, ¿verdad? Nos ha dado otras herramientas, pero que en su momento pues claro que a todos nos paralizó y a todos nos puso prácticamente en esta parte precisamente de lo que tiene que ver con el miedo. Así es, entonces también, de cierta manera, entender esta parte de poder yo tener en cierta manera, seguridad, saber que tengo que tener un estudio, saber que tengo que tener un buen trabajo, que yo ya tengo que tener una casa propia. El hecho de nosotros ponernos esa presión, también provocamos que nosotros estemos desarrollando nuevos miedos. Uh-huh. Ahorita me viene el tema de miedo al fracaso, que muchas veces también se da, ¿verdad? Muchas de las veces, y que no sé si han visto la película de Comer, Amar y Rezar, donde está la metáfora de cuando ella va y le reza a Buda y empieza a expresar de una historia de precisamente que habla de que todos los días iba y le rezaba a Buda y decía, me quiero ganar los billetes de lotería, o más bien quiero ganarme la lotería y quiero ganarme la lotería, ¿no? Hasta que en un momento, en un sueño, Buda se le aparece y le dice, hijo, compra los boletos de lotería, ¿no? Entonces, muchas veces precisamente ahí empieza esta parálisis de no accionar, cuando en estas ideas, ¿no? Que nos van generando ciertas limitantes, no nos damos esta oportunidad de enfrentarlos, ¿no? Entonces creo que aquí sí es muy importante también darnos ese permiso, concientizar que no siempre va a ser igual que ayer y que la vida también va generando un constante cambio, ¿no? Y más ahora, ¿no? Con toda esta situación que vivimos, ahora sí que no tuvimos otra opción más que irnos adaptando a un contexto. Ni tiempo tuvimos, yo creo, ¿no? De tener miedo con el tema de la pandemia. O sea, es un ejemplo de cómo a lo mejor si lo tomamos, las situaciones sin el miedo, porque ni siquiera miedo nos dio de la premura que hubo, ¿no? Y yo creo que muchos, por ejemplo, yo también doy clases en la universidad, y de la noche a la mañana ponte a dar clases en línea y ponte a dar clases mediante videoconferencia. Fue un cambio brutal, ¿no? Herramientas que a lo mejor ya existían, pero que no las habíamos utilizado en la práctica y que de alguna manera nos obligó la situación a hacerlo. Y esto nos llevó a enfrentar el miedo sin saberlo siquiera, ¿no? No hiciste consciente el miedo, nada más de repente estabas dando clases en línea y hasta entonces te empezaron a caer todos los miedos, ¿no? Sí, ¿Y te adaptaste? Te van dando esa parte que a lo mejor, como tú dices, en su momento ni lo haces tan consciente,
hasta que ya va pasando el tiempo lo empiezas a identificar, ¿no? Así es. Así es, y una palabra que tú estás mencionando, muy importante, Francisco, es esta parte de la adaptación. Tenemos que entender que el miedo es un elemento adaptativo, que se comienza a adaptar tanto a la generación, a la situación y a uno mismo. Entonces, así como se puede adaptar, podemos desadaptarlo en cierta manera, pero tenemos que entenderlo más que nada. Ok. Entonces, me gustaría pasar a la otra diapositiva. A ver. Ahí está. En esta diapositiva solamente puse algunos ejemplos de miedos, como el miedo a la exposición, a la oscuridad, miedo a la muerte, al futuro, al fracaso, salir de la zona de confort, qué dirán de mí, miedo a lo desconocido y el miedo incluso a la separación, posiblemente a la separación de mi papá conmigo, a la separación de mis padres, a la separación de mi pareja, todos estos miedos. Sin embargo, me gustaría que las personas en casa y aquí identificáramos como tal nuevamente un miedo, ese miedo que posiblemente hemos experimentado en la vida. Entonces, una vez experimentándolo, imaginemos que es un ejemplo. Armando, demos un miedo cualquiera. General, Así es, general. Bueno, a lo mejor me viene ahorita miedo a fracasar. Ok, miedo a fracasar. Entonces, entendamos esto como una dinámica similar a un pantón de colores. Entendamos que siempre va a haber colores primarios y a partir de los colores primarios van a surgir esos colores secundarios. Entonces, de esa misma manera, así también trabajan los miedos. Este miedo al fracaso, en cierta manera, es un miedo secundario. Entonces, para nosotros poder llegar a ese miedo primario, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que me da miedo al fracaso? ¿Qué es lo que pasa si fracaso? ¿Qué es lo que sucedería con una persona si fracasa? Que ahí puede entrar a lo mejor el qué dirán de mí, ¿no? Así es. En que si yo fracaso, ¿qué es lo que van a decir de mí? Entonces, esta dinámica se trata de que las personas empiecen a hacerse en sí preguntas a sí mismo, hacerse un autoanálisis. Ahora me preguntaría, ¿qué es lo que pasaría si las personas dicen algo de mí? Perdón, no te escuché, Leonel. Nuevamente, una vez más preguntarnos, ¿qué es lo que pasaría si las personas dicen algo de mí? No sé si tenga que ver con el tema también del sentirme expuesto, no, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es muy similar al que dirán, ¿no? Así es, en cierta manera, la importante de esta dinámica es que normalmente tenemos los primeros miedos y el primer miedo que se enfrenta directamente a uno, en cierta manera es secundario. Sin embargo, tenemos que hacer ese despiece, como lo mencionamos anteriormente, por medio de estas autopreguntas, hasta llegar a esos miedos primarios que nosotros tenemos. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para entender cuáles son esos miedos primarios. Entonces, los miedos primarios solamente son 4, y son los miedos al cambio, miedo a la invasión, a la soledad y a la monotonía. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona dice, yo tengo miedo al fracaso, tiene que empezarse a preguntar, a ver, ¿qué es lo que pasa si yo fracaso? Si yo fracaso, posiblemente ya no voy a tener las puertas abiertas, o ya no voy a tener, no lo sé, posiblemente ya no voy a tener esa seguridad que yo necesito. Y si yo no tengo esa seguridad, ¿qué pasa? ¿A dónde me lleva el no tener esa seguridad? Pues significa que posiblemente no va a haber una pareja a mi lado. Voy a estar solo. Si yo no tengo casa, si yo no tengo a amigos, a compañeros que estén a mi lado. ¿Y qué es lo que significa que nadie esté a tu lado? En realidad, si nos ponemos a pensar, esos miedos secundarios se van a reducir a estos 4 miedos primarios. Entonces, entendamos que cualquier miedo, imaginemos este miedo que Citlali tenía, el miedo a los payasos. ¿Qué significa tener miedo a los payasos? Posiblemente que un payaso me dañe,
o entender qué es lo que pasaría si O que ese invada payaso... Ujú. mi línea de privacidad, no sé, sí. Sí, sí, sí. Posiblemente no le tengo miedo a los payasos, sino que se acerquen a mí. Y cuando ya están aquí en ese momento, yo ya no tengo ese control. ¿Y qué significa que yo no tenga ese control? Significa que posiblemente es ese miedo a la invasión o posiblemente ese miedo al cambio, a que yo no tenga el control de la situación y con el cual alguien más venga y mueva mi sistema. Entonces tenemos que comprender que para Ok, poder mira, hacer eso... Dime, Francisco, perdón. sí, sí, a ver, nomás quería compartir este mensaje que dice Miss Work. Dice, tengo miedo a estar lejos de mi casa, a subirme a un camión, aún no sé, por eso, a qué se deriva, a qué se deba, ¿verdad? Ujú. Aún ¿A qué no se sé deriva? ¿A qué se derive más por qué, bien? a qué se derive. Ujú. Pues mira, haciendo esta dinámica, me gustaría que esta persona se preguntara en sí, que se autopreguntara, como lo mencionamos, ¿qué es lo que pasa si yo tengo miedo a subirme como tal a ese camión? ¿Qué va a suceder en el camión si yo me subo? Posiblemente, no lo sé, es el miedo a tal vez, porque yo como nunca me subo a los camiones, el miedo a equivocarme, el miedo a yo no poder controlar en dónde me voy a bajar. Y cuando yo voy en mi carro, pues yo puedo controlar. Yo puedo decidir en dónde parar. En qué esquina, si quiero, puedo parar un momento, buscar en mi celular y decir, muy bien, voy equivocado, ahora regreso. No, Ujú, lo que tenemos que entender ese fondo, ese trasfondo de dónde viene mi miedo. ujú. Entonces, es de aquí esta dinámica donde les hago entender que traten de minimizar, traten de llevar ese miedo por medio de autopreguntas y tratar de encontrar ese miedo y asimilarlo a uno de estos 4 miedos. Que bueno, aquí también sería importante, no sé, Leonel, que existe también diferentes tipos de miedo, ¿no? Así Digo, porque también hay, como lo decíamos, los miedos vienen de una situación aprendida, pues también existen lo que son las fobias, ¿no? así es. Que pues bueno, por más que a veces o ya la identifiquemos, ¿no? Pues prácticamente es algo a veces hasta imposible, ¿no? A lo mejor para Citlali posiblemente es una fobia, ¿no? El tema de pararse frente o ver a payasos, De los ¿no? payasos. Entonces, aquí no sé, de repente el comentario de esta persona que surgió ahorita, hasta desde la metáfora, ¿no? Pues que tiene que ver también con el tema del no perderte, ¿verdad? El no Así es. sentirte perdido, ¿verdad? El tomar una situación sin rumbo y pues dejarme ir y perderme, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí ya sería como tú decirlo desmenuzando. Jacqueline Tavares dice, tengo miedo a tomar mis propias decisiones, siempre he sido muy pesimista con mis opciones. Bueno, Bueno, aquí creo que precisamente había un comentario anterior que tenía que ver mucho con el tema de la confianza, ¿no? Aquí lo padre, Jacqueline, es que ya identificas que, bueno, ya hay algo ahí, ¿no? ¿Qué te recomendaría? Pues, tener esa autoconfianza o ir generando este valor, ¿verdad? De poder tomar tus propias decisiones. No hay más que 2 caminos, ¿no? El que te equivoques o el que te salga bien. No hay otro, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con a veces darnos la oportunidad de atrevernos. Cuando ya vemos que es algo que nos está de alguna manera limitando, alguna oportunidad, alguna situación ya en particular, creo que ahí se diría una psicóloga muy querida de nosotros, Mara, ¿verdad? Lo único que puedes perder, pues es el miedo, ¿no? Literal, ¿no? Y que la propia vida nos va enfrentando, diría Leonel, a ciertos aprendizajes que pues a lo mejor dirían, para un niño a lo mejor su miedo más grande es perder a sus papás, que claro, en adultos va también de alguna manera sintonizándose, pero quizás de adulto ya tu miedo va enfocándose a otra situación. Entonces, así como decía Leonel también, yo creo que la vida nos va dando una posibilidad de irnos adaptando a nuevos temas, ¿verdad? A nuevas cosas. Y conforme vamos trabajando, conforme vamos avanzando, pues estos miedos que van tomando un sentido, pues como decía Judith, irlos soltando, ¿verdad? Irles dando enfoque hacia dónde queremos llegar. Entonces aquí, Jacqueline, creo que sí sería
importante. Ya sabes que pasa algo, ahora es empezar a confiar en estas decisiones propias que al fin de cuentas a la que le va a dar o a la que le va a quitar de cierta manera, por decirlo así, pues es a ti mismo, ¿no? Okay. Así es, incluso hay que entender que el miedo podríamos decir que es el elemento número uno por el cual las personas no logran cumplir sus sueños. Entonces, como tú lo dijiste ahorita, Armando, el miedo no es el límite. Sin embargo, una de las herramientas muy importantes es identificarlo. Una vez que lo identificaste, podríamos decir que ya tienes el trabajo hecho. Podríamos decir que lo más difícil ya lo hiciste. Entonces, cuando ya lo identificaste, eso ya es lo más complicado. Ahora se trata de poder saber qué es lo que voy a hacer en ese momento ya con mi miedo. Entonces, hay que entender que solamente existen dos personas en el mundo. Las que han superado sus miedos y las que siguen viviendo con su miedo. Entonces, esto se trata solamente de autoconfianza. Si yo quiero ser una de esas personas que ya han superado mis miedos como tal, que ya he superado ese miedo, hay que entender que si yo ya lo reconozco, hay que aceptarlo y empezar a vivir con ese miedo. Sin embargo, hay algunas herramientas que me gustaría mostrarles para poder permitir un poco mejor que estas personas adapten su miedo a su vida. Entonces, como les había comentado, dime, hermano. No. Te iba a ayudar, pero adelante, Leonel. Sí. Entonces, como les había comentado, de cierta manera no hay una pastilla como tal que pueda decirte, a ver, tómatela y ya no va a haber miedo, no. Así como el miedo en cierta manera ha sido reforzado, desde niño comienza a reforzarse hasta un momento en el que se provoca un miedo, de esa manera también tiene que ser eliminado. Entonces, como lo había dicho anteriormente, si alguien llegara y tú dijera, sabes que a partir de este momento ya no voy a tener miedo, pues sería súper sencillo. Sin embargo, tenemos que comprender que el miedo es parte de nuestra vida y para poderlo yo enfrentar, esto también tiene que ser disminuido de manera poco a poco, de una manera progresiva. Entonces, una de las primeras herramientas es entender que el miedo es parte de mí. Entonces, el miedo proviene de la conducta y que de esa conducta yo he aprendido y se provoca una idea que yo tengo. Entonces, esa es una de las primeras herramientas. Como lo habíamos dicho anteriormente, Armando, es identificar qué miedos son míos y qué son ideas solamente. Posiblemente si yo tuve una situación en la cual choqué, en ese momento yo puedo decir, a ver, esta idea es mía y es mi miedo, porque yo choqué y yo ya sé cuál es la experiencia de chocar. Uh-huh. Entonces, una vez identificando ese miedo como tal, tenemos que entender y enfrentar ese miedo de manera directa. Hay que entender que el miedo, la única manera de enfrentarse es de manera directa. Entonces, si yo Al solamente... toro por los cuernos, ¿no? Como dices. Así es. Si yo quiero enfrentar ese miedo a exponerme, la única manera es exponiéndome. Uh-huh. Entonces, si yo quiero enfrentar ese miedo a la exposición, pero solamente estoy postergando, solamente estoy quedándome tal vez abajo del escenario, en ese momento no estamos enfrentando ese miedo. Entonces, la única manera de poderlo enfrentar es de manera directa. Sin embargo, también hay que entender, hay que hacernos esta pregunta. Si yo me expongo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Posiblemente que se burlen de mí, muy bien, que se burlen de mí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si alguien se burla de mí? No, pues si se burlan de mí, lo peor que puede pasar es que me sienta mal. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si te sientes mal? Si tú eres esa persona que tiene la capacidad de poder cambiar y en el momento en el que tú te sientes mal, tienes que entender que ya es un sentimiento tuyo y que esto ya son tus ideas. Y cuando tú te haces esta pregunta, se trata de empezar a controlar tus propias ideas. Entonces, una vez entendiendo que esto es parte de ti, que cuando suceda esto, en realidad lo único que te puede pasar es nada, es solamente uno, que superes el miedo, o tal vez que te dé un poco más de miedo, pero este te va a servir para motivarte. Sí. Que de hecho precisamente en este triángulo de la vida que en algún momento aprendí también,
Precisamente el miedo lo enfrentas con esta parte, principalmente del atreverte, ¿no? Y ya cuando te atreves, obtienes un resultado, sea el que sea, ¿verdad? Ya sea bueno o malo o negativo o positivo, pero también es importante también darte un reconocimiento por eso. Yo creo que también ahí es muy válido, ¿no? Porque muchas de las veces a veces somos los peores jueces en nosotros mismos, ¿no? Y somos a veces los mayores Que más nos exigimos, ¿no? Exactamente, los mayores impositores a la perfección, al juicio, al valor que también nos podemos dar o quitar al mismo tiempo. Entonces, creo que también es bonito de repente decir, bueno, ¿no? Me daba miedo exponer y al momento que expuse tuve un resultado, fue bueno, fue malo, y también reconocerme a mí mismo, porque eso también habla de una autovalía. No queda nada más ahí. No podemos aminorar el miedo, por más redundante que estemos escuchándonos de repente en algunas situaciones, pero creo que también es muy importante reconocernos, ¿no? Y decir, mira, pues me daba miedo esto, diría Maineo, perdón, no recuerdo cómo está en Facebook, aquí mi amiga Sara, ya estoy descubriendo su identidad, ¿verdad? Pero bueno, con esta parte que se le tenía mucho miedo a que mi papá manejara con una velocidad alta, y ya ahora ya hasta yo manejo y voy en carretera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante también tomar eso, y después decía el tema después del reconocimiento, darnos ese descanso, ¿no? El decir, pues mira, ya reconozco que me fue no tan mal como yo esperaba, ¿no? Y pues también se vale de repente darse también ese descanso y decir continuamente, y es el famosísimo triángulo que ahí en su momento conocimos, pero que desafortunadamente a veces empezamos al revés. Este miedo nos lleva precisamente a postergar, ¿no? A desvalorarnos, ¿verdad? A no merecemos, es que no merezco, porque como no tomo decisiones, no merezco nada en la vida, entonces me empiezo a autosabotear, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir culpable y me paralizo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante aquí también en los miedos darnos esta autovalía de repente de decir, pues bueno, no pasa nada, a lo mejor y me atreví y no me fue tan mal como yo esperaba, o a lo mejor y sí, ¿no? Me fue de la fregada, pero aprendí entonces con esa experiencia que quizás o no vuelve a pasar o me preparo más, ¿verdad? Porque en la exposición a lo mejor no iba tan preparado. Y bueno, son situaciones que se van a ir dando a través de esta parte de lo que es la acción, ¿no? Del miedo. Así es, Armando, e incluso como tú lo dices, esta parte del autorreconocimiento, hay que entender que una herramienta es entender que el miedo es parte de nuestra vida. Y así como ha sido parte de nuestra vida, con ese miedo tú has crecido y ha sido un recorrido que te ha acompañado durante todo el tiempo que tú tienes viviendo. Entonces, así como te ha acompañado, ese miedo se ha vuelto en tu fortaleza. Uh-huh. Ese miedo te ha hecho que tú actúes ante la vida de una manera. Entonces, cuando tú has actuado ante cualquier situación de esa manera, significa que esa ha sido tu fortaleza y que esa ha sido la manera en cómo tú has vivido y la manera en cómo tú has afrontado cada situación. Entonces, cuando nosotros entendemos que el miedo ha sido parte de mi vida y que gracias al miedo, gracias a que yo tuve miedo de subirme a un escenario, ahora estoy aquí. Y que yo sé que el miedo no se va a ir. Y el miedo va a ser para siempre. Y posiblemente el día de hoy ya tal vez ya no le tengo miedo a subirme al escenario. Pero voy a tener miedo tal vez a equivocarme. Y ahora sí que enfrentar este nuevo miedo. Pero cada vez que yo empiezo a identificar esos miedos, se vuelven una fuerza en mí. Son parte de mi vida y son parte de mi fortaleza. Entonces, es ahí como tú lo dices, Armando, hay que enseñar, hay que aprender a reconocer que ese miedo que está ahí es parte de mi vida y que gracias a ese miedo yo he agarrado herramientas que me han ayudado a superar la vida, a superar cada situación. Gracias. Bueno, vamos a leer unos mensajitos. Misu. Ok, ¿a quién? Ok. Maine Ochoa dice, si tengo miedo primario a la invasión, que invadan mi independencia o que quieran cambiar mi ritmo de vida.
Es con respecto a los miedos primarios, ¿no? Que nos mencionabas, yo creo. Así es, pero sin embargo, en el momento en el que ella dice, yo tengo miedo a la invasión, en ese momento, pues como tal, ya es un miedo primario. Entonces, ya lo identificó, como lo decíamos anteriormente. Ya identificaste que tú tienes miedo a la invasión. Entonces, ese miedo, empieza a utilizar esta parte de la última herramienta que se encuentra en la diapositiva, que es encontrarle algo positivo. Sácale algo positivo a ese miedo a la invasión. Entonces, entendemos que una persona que le tiene miedo a la invasión, si comienza a sacarle algo positivo, las personas que le tienen miedo a la invasión son personas que saben meter límites, son personas independientes, son personas que no necesitan de alguien más y que solo ellos mismos pueden llevar a cabo. Y así como tienen miedo a la invasión, hay que entender que este miedo a la invasión ha sido lo que ha llevado a ella a que se desarrolle en la vida de esa manera. Y como decíamos, en realidad esa ha sido su fortaleza. El hecho de que yo tenga miedo a la invasión posiblemente es el hecho de que me gusta vivir y me gusta disfrutar de una manera no tan social. Sin embargo, preguntarle si ese miedo le ha permitido sentirse bien. Si yo me siento bien, estando tranquila, no en la sociedad, si un poco más aislada yo me siento a gusto, entonces entender que ese miedo lo puede controlar y que ella puede controlar cómo comenzar a actuar ante cada situación. Así es. Y yo invito a Mainé, de hecho le voy a ayudar yo a enfrentar su miedo y es invitándote a tomar un café conmigo. Lo estoy haciendo de manera, ahora sí que abierta, y vas a ver que va a ser una manera muy peculiar de enfrentar esta parte de sentirte invadida, Mainé. Así es que ahí tienes ya la opción, te la dejo para que la pienses. Ándale. Otro comentario, Misu dice, mi mayor miedo es porque muchas veces me puse malo en el camión y siempre estaba solo cuando sucedía. Y por ese motivo, hoy, para subirme a un camión, siento que me va a pasar otra vez y me pondré mal. Que tiene que ver con el miedo aprendido, ¿no? Así es, en cierta manera, pues él tiene un miedo que fue vivido. Entonces, así es. Una de las herramientas que él puede tomar y que posiblemente ya lo ha hecho, sin embargo, tiene que empezar a identificarlo, es que antes de subir a un camión, si eso es mi miedo, lo que yo puedo hacer es encontrar soluciones. ¿Qué es lo que puede pasar si yo me subo a un camión solo? Entonces, si yo me subo solo, significa que posiblemente me voy a empezar a sentir mal. Entonces, para afrontar este miedo, posiblemente, pues yo invito un día a subirse a alguien conmigo. Y cuando te das cuenta que en realidad yendo a alguien contigo tampoco te pasa nada, tienes que entender que poco a poco tienes que agarrar esa herramienta para en algún momento irte solo. Sin embargo, en el momento para poder enfrentar ese miedo, tú tienes la capacidad de identificar diferentes opciones que te van a poder permitir enfrentar ese miedo. ¿Qué traen ahí que no comparten, Es que me está moviendo. Es que lo estoy moviendo. Hace que pierda mi zen. El zen, ¿no? A ver, el comentario de Robertín Valderas. Ok, Robertín Valderas Campa dice, mi mayor miedo era perder a mi mamá y cuando ella falleció, no alcanzó. Y cuando ella falleció, mi mayor impulso para tomar sentido a la vida fue mi primer hijo, que en ese momento solo era él, y mi esposa que siempre me ha apoyado mucho. Digo, ahí está la forma positiva, ¿no? Como se resuelven, y yo creo que haciendo consciente el tema, a lo mejor volviendo a retomar los conceptos que aquí Leonel nos ha dado, por ejemplo, retomas el concepto primario o el miedo primario de la soledad, por ejemplo, pudiera ser, y lo haces consciente, y sin embargo cuando ya estás con tu hijo, ¿no? Pues ya pierdes ese temor, ¿no? Ese miedo. Así es. Y de hecho aquí retomo precisamente las frases de Constelación, ¿verdad? La mejor manera de honrar a tu mamá, Robertín, pues es siendo feliz.
siendo feliz. tomando toda esta vida que también vino de ella, ¿verdad? Y dándole un sentido, creo que es lo más bonito, ¿no? Así es. Puede ser que lo hablamos también en su momento en la parte de la tanatología, y pues ahora con lo que nos da Leonel como herramientas, pues creo que se da una lucidez más fuerte de lo que tiene que ver el enfrentarnos, ¿verdad? Y el tomar acción. Y ya te tomaron la palabra, Armando. Ah, muy bien, Maine, tú ya nada más ahí pone el día, la fecha y la hora y yo te ayudo a enfrentar este miedo, al no sentirte invadida. Bueno, es parte de la terapia también, no es algo diferente. Lo importante es que ayude. Sí, ¿verdad? Bueno, Bueno, ahí y más que nada, terminando con esa frase. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. así es. Frase Créetela, matona ¿no? del día de hoy. Es como créetela, compadre. O sea, sí lo puedes hacer, de verdad. Yo creo que cualquier ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Yo te comparto, trabajé mucho tiempo en Walmart, Citlali también, y yo creo que si algo nos enseñaron de la ideología ahí en Walmart, una cultura organizacional muy vasta y muy productiva, pero una cosa importante era hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria, ¿no? A vencer los miedos y a tratar de lograr en conjunto, por medio de la comunicación, por medio de muchas herramientas de cultura organizacional, hacer cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga, pero créetela y sé consciente de tus miedos. Yo, más allá de combatir los miedos, pues yo creo que los miedos, vuelvo al principio, ¿no? Yo creo que los miedos viven con nosotros y hay que ser conscientes que no los vamos a poder evitar. Pero en la medida que los haces conscientes, puedes vivir con ellos, convivir, digo. Al principio hablábamos, Armando y yo, que tenemos miedo a hablar en público. Pues, créanme, seguimos con el mismo miedo, nada más pues, aprendemos a lidiar con él y de alguna manera aquí estamos, ¿no? Pero realmente es cuestión de aventarte, cuestión de perderle el miedo a las cosas que tiene que hacer uno para llegar a ser lo que tú quieres ser. Yo antes de conectarme, cuñado, me he hecho como 10 padres nuestros para que me dé Para que te ilumine y te fluya las ideas. Y ya me da ahí la oportunidad de sentirme más empoderado para salir a la pantalla, ¿no? Y que de hecho te pregunto, cuñado, tú que hablas de esta parte, ¿cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria? Y es con una sola palabra. Pues el hecho de hacerte consciente, ¿no? Yo creo que es, digo, no sé a qué palabra te refieres, pero pues, para mí sería el hecho de ser. ¿Cuál es la diferencia con una palabra entre la persona extraordinaria y la persona ordinaria? Pues extra. Así es. Palomita en tu curso del espejo. A ver, hay que dar el extra. El extra. Perdón, nene. ¿Sí se les nota el miedo o fingen muy bien? No sé, espero que fijamos muy bien, Maine. Pero yo creo que sí es parte de lo que tenemos que trabajar todos, esta parte de vivir y enfrentar los miedos, encararlos, verlos a los ojos y decir, sí te tengo en mi vida y con todo el miedo voy a lograr salir adelante, ¿no? Yo creo que el principal mensaje que Leonel nos deja con esto que me pareció, y me quedo con algo bien interesante, Leonel, que dijiste, los miedos son de uno. Así es. Y esa parte yo no la había así como conceptualizado, pero sí, los miedos son de uno mismo y uno tiene que enfrentarlos, ¿no? No debes dejarte, aunque bueno, dentro del aprendizaje que nos dan en la vida, nos heredan muchísimos miedos. Y entender que como son de uno, la única persona que lo puede, podríamos decir, vencer, pues es uno mismo. Así es. Nosotros somos responsables de ello, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, Angélica Alarcón nos dice felicidades, muy buen tema, gracias por compartir sus enseñanzas. Es un placer, tomamos tu agradecimiento.
Y Samantha Ivonne López González dice, felicidades chicos, me encantó el tema. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño. Muy Y bien. igual ahí dejamos también datos de Leonel Hernández. Como dijimos al principio, Leonel dedica psicoterapia con enfoque cognitivo, conductual para niños, adolescentes, adultos, parejas y sobre todo niños con necesidades especiales como autismo, ¿no? También Leonel, ahí está Sí. su teléfono para quien quiera acudir con Leonel, ahí está su correo también. Él se encuentra en el Silvestre Revuelta 121, en la Colonia Independencia, a 2 cuadritas de la estación, ¿cuál? ¿Del Macrobús? De Ciencias de la Salud. Ciencias de la salud, así es. Ok, ahí se bajan Ciencias de la Salud. Fenomenología, ¿no? El mejor lugar para ir a terapia, ¿verdad, Leonel? Así es. La mejor ubicación. Sí. Pero que queda gente que aquí los esperamos y que las puertas están abiertas. Sí, y cabe mencionar que Leonel, bueno, aparte de toda esta formación, a ver si después nos puede compartir un poquito del tema que a mí de verdad es de sumo interés, que tiene que ver con estas necesidades especiales, personas con autismo, ¿verdad? Una manera diferente de ver y enfrentar la vida. Una anécdota rápida ahí, dentro de los pasillos de los consultorios. Una vez yo acá en mi tema de saumerio, ¿verdad? Y demás, ahí prendí un poquito de romero, ¿verdad? Y el niño bien sincero, ¡ay, qué feo huele! Entonces, Leonel tratando de empatizar y de hacer, no, el niño dijo, huele feo, ¿no? Entonces, creo que también este tema de las personas con estas necesidades también es muy importante, ¿verdad? Porque nos abre la oportunidad de ver de diferente manera lo que tiene que ver ese tema de los juicios, del valor y de todo lo que a veces estamos tan acostumbrados ya a tener como esa barrera, y que un niño con estas necesidades muchas de las veces brinca estas barreras, precisamente de lo que hablábamos del miedo, ¿no? Ellos viven su vida y quizás el miedo no es tan parte de ellos, o a lo mejor y sí lo es, pero parece ver que no. Digo, yo no los conozco tanto, no tengo la oportunidad de conocer más allá, pero sería muy interesante después que Leonel, si gusta, ¿verdad?, nos comparte un poquito desde su experiencia. Incluso parece como si ellos tuvieran la herramienta perfecta para eliminar ese miedo. Sí. Con gusto, más adelante con gusto podemos aventar una charla dirigida hacia estas necesidades especiales. Así es. Así es, muy interesante. Edgar Fabián Tolentino dice, me gustó mucho el tema, gracias, felicidades y una salud, un saludo. Muchas gracias, Edgar, por darnos la oportunidad de transmitir también. Gracias. Sí. Pues, ¿con qué nos vamos, Leonel? Una conclusión que nos quieras dejar. Bueno, pues más que nada, pues creo que la conclusión la hemos dicho durante todo la charla, y pues se trata de entender que somos seres humanos, y que al ser seres humanos nacemos con sensaciones, sentimientos, y que nacemos siendo parte de este mundo, y que en este mundo nos vamos a enfrentar con todo. Sin embargo, hay que entender que somos parte de, y aceptar que somos parte de este mundo significa aceptar mis sentimientos, mis miedos, mis emociones, y que la única persona que yo tengo la capacidad, o la única persona que tiene la capacidad de vencer y de vivir, eres tú mismo. Así es. Muchísimas gracias, Leonel. La verdad es que bastante interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Yo me quedo con muchas conocimientos y aprendizajes que hay que trabajar, muchas cosas que logré aterrizar con tu presentación muy clarita que nos hiciste, y la verdad es que pues hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Así es, y creo que todos tenemos cosas que trabajar. Incluso uno, como tú lo dijiste, uno que está aquí atrás de la pantalla, en realidad tenemos muchas cosas que trabajar. Sí, la verdad yo también te agradezco mucho, Leonel. Yo también me quedo mucho yo con el tema de identificar cuáles son mis miedos y cuáles no son mis miedos. Creo que es como para mí es la primer puerta, la entrada al camino a desmontar
de lo que tiene que decirnos el miedo, y como decíamos, pues también el soltar lo que no es mío, ¿no? Muchas veces hay cosas y miedos que no son de nosotros, pero miedos que sí, y yo creo que es lo que nos hace responsables a trabajar con ellos. Y pues bueno, a mí un libro que en algún momento para las personas que nos ven también, que tiene que ver con esa coraza también que platicaba Leonel, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Es un libro, bueno, para los que les gusta esta parte como de la fantasía, pero con mucho mensaje, ¿no? Tiene que ver con esta coraza que a veces nos ponemos y a veces ya no nos la podemos quitar. Y creo que este libro es también muy sintetizado, está muy breve y deja mucha, bueno, a mí en lo personal me dejó muchísimo aprendizaje, ¿no? Citlali. Pues muchísimas gracias, Leonel, por tu tiempo. La verdad es que fue un tema muy interesante. Y yo también, con lo que me quedo es con identificar los miedos y también soltar, ¿no? Los que nos han enseñado, los que no son de nosotros. Y del miedo también es ver algo positivo, ¿no? Así es. Y una frase que a mí se me ha quedado grabada y cada vez que puedo la comparto, es que el miedo paraliza y cuando más miedo tengas de hacer algo es cuando es el momento preciso para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, un placer conocerte y Invitadísimo al otro tema. Sí. ¿No? A los que quieran. Sí. Me late de las necesidades especiales, niños con autismo, me late. Ya Claro nos que ponemos sí. de acuerdo. Más que nada, yo agradecerles a ustedes por invitarme aquí a su espacio y pues con todas las puertas abiertas, más adelante nos aventamos esa charla y sin problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Bueno, Gracias a avisos ustedes por la parroquiales. invitación. Gracias. Avisos parroquiales, nada más. Tendremos constelaciones familiares. Este domingo no, porque es Domingo de Ramos. Digo, Domingo Santo, ¿o qué? De resurrección. De resurrección. Y bueno, domingo de Semana Mayor. No hay mayor actividad. Y pues la verdad sí. Nos vamos a tomar un descanso. Nos vamos a tomar un descansito. Sí. Entonces, agradecer por ahí a los que estuvieron en internet, a mi mamá, prende el video, ahí estamos. Maime Ochoa, gracias chicos, y a la Morucita Gómez, la mamá de estos jóvenes también que aquí nos está esperando. Que nos están esperando para comer empanadas. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Nos esperamos entonces para el día 11, constelaciones, el día 11 de abril, ahí en Tlalticali. Muchísimas gracias a todos. Que tengan todos una excelente noche. Gracias. Gracias. Bye. Bye.